Red Dead Redemption es uno de los juegos más recordados de la industria por cómo consiguen desarrollar a sus personajes a lo largo de toda su trama. Capítulo tras capítulo, sus personajes van aprendiendo lecciones importantes que los ayudarán a determinar su propio destino. Pero con John Marston es muy diferente. Si bien le hice mención en el video de Arthur Morgan, no habíamos hablado sobre cómo John Marston tiene uno de los desarrollos más grandes de lo que podemos recordar, pasando de ser un hombre completamente inmaduro, incapaz de hacerse responsable de su familia y sus actos, a convertirse en uno de los magnates y hombres de referencia para muchos de ustedes. Y lo cierto es que la banda juega un papel importante para John en su vida, tanto física como emocionalmente. Desde el robo fallido en Blackwater hasta el exterminio y separación total de los Van der Line. Cada etapa deja una marca indiscutible en la vida de John. Y en este video analizaremos los errores y las transformaciones de John que lo llevaron a perder a su familia. No una vez, sino 2 veces. ¿Cómo afecta las decisiones del pasado? ¿Por qué pierde a su familia 2 veces? Y sobre todo, ¿cómo termina traicionado y utilizado en manos de la ley? En 1899 vivimos los últimos momentos de la banda de Dutch Van der Line, pero no lo hacemos con los ojos de John Marston, sino que lo hacemos con el mítico Arthur Morgan, un hombre que marca el antes y el después de John. Y aunque estos dos al principio se llevaban mal, porque John había abandonado la banda ya que había nacido su hijo Jack y él no estaba preparado para tanta responsabilidad, puesto que le hacía tener roces con la vida que a John le gustaba tener, una vida de forajido, decidiendo de ese modo irse de la banda por 1 año completo y alejándose de quienes eran su familia. En la banda de Dutch, cada uno de ellos son personas rechazadas por la sociedad, personas que no tienen nada y que están bajo el mando de un hombre que disimula sus crímenes bajo ideales usando palabras refinadas y ropa sobresaliente. Eventualmente, todo lo que representaba Dutch y lo que profanaba cae y se destruye. Gracias a eso, Arthur abre sus ojos y empieza a empatizar más con John y posteriormente darle una segunda oportunidad de vida a John y su familia. En ese entonces la vida de Arthur se estaba apagando y cuando la catástrofe de la separación de los Van der Line sucede, Arthur le dice a John que salga de este lugar, deseándole que pueda ser leal, pero no refiriéndose a la banda, sino a lo que es mucho más importante, su familia. Okay. And John, I love you. Don't you forget that. Not ever now. I won't. Aquí haré un paréntesis de la vida de John para resaltar algo vital para él. Y es que, en mi opinión, la relación que tiene John y Abigail son de las más bonitas que hay en los videojuegos. Ambos viviendo de lo más bajo, siendo Abigail una prostituta y John un huérfano que robaba para poder sobrevivir. Todo esto hasta que Dutch los acogió en su banda. Posteriormente, John y Abigail tienen una relación y al final, un hijo. Después de la caída de la banda, toman la decisión de una vida digna y lejos del crimen, en la cual se la pasaron casi toda su vida. Un deseo de Arthur que notamos en el epílogo y de cómo esta pareja trata de sobrevivir bajo trabajos honestos y de brindarle a Jack una vida digna y honrada, en la que John se esfuerza por ser un buen marido y un buen padre. Sin embargo, la violencia siempre regresaba a John, guiándolo a ese estilo de vida que alguna vez tuvo o que tal vez siempre tiene presente, no logrando de ese modo generar un cambio en él y metiendo en peligro a su familia por sus acciones. Todo lo contrario a lo que a Arthur le habría gustado y también algo que Abigail deseaba. Sin embargo, John se escudaba en que no tenía de otra y a pesar de ser completamente la verdad, siempre cae o busca caer en ese ciclo y no trata de evitar ese tipo de eventos, llegando al punto en el que Abigail termina abandonándolo, siendo este momento un golpe de conciencia y de profundización para John. Con este acontecimiento, el camino a su redención comienza, deseando generar un cambio, ser un John renovado, por lo que trabaja duro de forma honrada para recuperar a su familia. Todo este esfuerzo es un punto crucial para John,
ya que notamos cómo John se mueve por cielo y mar para recuperar al amor de su vida y también a su hijo. Una determinación gigante para poder demostrarles y demostrarse a sí mismo el tipo de hombre que desea ser. El fruto de su gran esfuerzo es lograr comprar el terreno que Abigail deseaba e incluso llegando a construir con sus propias manos un hogar para él y la familia. Me encanta la forma en cómo John ama a su familia y lo que haría por tenerla cerca. Tanto que en el primer juego vemos como el vestuario que usa es un regalo que le hizo Abigail. Un regalo que hizo antes de abandonarlo y que fue de motivación para John. Y al final logra esa meta. What the hell? You're... Remarco lo que mencioné sobre su relación. Una pareja que aunque cometieron sus errores y los sigue cometiendo, buscan ser mejores personas. Por ejemplo, una vez fueron a sacarse una foto y no paraban de hacerse bromas y no sabían qué debían hacer en ese momento. Y otro ejemplo es cuando van a ver una película y no dejan de comentarla, haciendo que la gente les pida silencio. Es un momento simple, pero que marca, porque nos quita esa idea de que una relación debe ser perfecta y nos da ese concepto de algo mucho más humano. Algo mucho más natural, enfocado en lo que ellos son y no en lo que aparentan ser frente a su pareja. Concluyendo que en una de sus citas románticas llega ese momento crucial en la que John le hace su propuesta de matrimonio. I didn't know it mattered to you. It didn't. But now it does. If you think this is dumb, I'm sorry. Shut up, you silly man, and kiss me. Después de esto, la historia se centra en la venganza por Arthur, ya que John va a ir tras Micah, pero ¿por qué piensa volver a la violencia? Si bien recuerdan, Arthur es quien logra convencer a John de que deje la banda, ya que ellos ya no eran una familia para John. Algo que es evidente porque dejaron abandonado a John a su suerte 2 veces. Y en esta última, la lucha entre Arthur y John contra la banda comienza. Pero Arthur decide sacar a John de la situación, brindándole la oportunidad y dejándole todas sus cosas. Arthur se convierte en ese pilar fundamental para John. Y si no fuera por Arthur, John no tendría nada. Y por eso John va, junto con Sadie Adler, a por Micah, para vengar a Arthur y mantener su honor, porque si no fuera por él, no tendrían todo lo que ahora tienen. Llegan al lugar y no solo nos encontramos a Micah, sino que también a Dutch. Y en ese momento de poder dispararle a Micah fue el desquite que John necesitaba por la muerte de Arthur. Y hay algo interesante en este punto y es el efecto mariposa, el cual consiste en que una acción minúscula puede desencadenar en algo mucho más grande. Y fue precisamente eso lo que pasó. El hecho de haber matado a Micah provoca que esa oportunidad la cual Arthur le había brindado a John la pierda, ya que si John no hubiera ido a por Micah, Edward Ross, que es uno de los federales, no habría ido hasta donde está John, y dando de ese modo y al mismo tiempo creando toda la trama de Red Dead Redemption 1. En este primer juego, John se dirige a rescatar un miembro de la banda, pero antes de eso, lo vemos acompañado de 2 hombres trajeados, que en realidad son federales. Notamos cómo John se comporta de forma hostil con ellos, y la razón de esto es porque John no puede volver a ver a su familia, hasta que logre terminar el trabajo que los federales le habrían impuesto, haciendo todo por obligación. Y constantemente el juego nos hace sentir ese rechazo por parte de la sociedad, algo que no solo es en Estados Unidos, porque cuando John está en México nos disponemos a trabajar para 2 bandos, y para ese entonces México se encontraba en una guerra civil. En el lado del gobierno, el coronel Allende es un completo tirano, cuyas acciones son mujeres
y no solucionar el conflicto. Por el otro lado, hay un hombre llamado Abraham Reyes, que tiene ideas de libertador falsas, alguien a quien debemos salvar varias veces y que cuenta historias de sus rescates, más que todo para verse como alguien poderoso y grande. Toda esta farsa para que él pueda dormir con todas las mujeres que él quiera, y no centrándose en buscar ese cambio de verdad. Como pueden notar, ambos bandos son completamente absurdos. Mientras en un lado el líder es pura basura, en el otro es un completo vendehumos. Y a los ojos de John, Reyes es alguien parecido a Dutch, un hombre de muchas palabras, pero que son vacías, y que justifica sus asesinatos por una promesa de cambio de la cual él mismo se autoengaña y engaña a los demás. Me, you, him, we're all shooting people. Don't really seem like we're so very different. The difference is why, Mr. Marston. The ideals we hold, there can never be revolution without blood. Until people forget what they're shooting for and just enjoy killing for its own sake, take no notice of me. I ain't got much faith in power just now. That is exactly why we must continue to fight for change. Nothing ever really changes. You are a man who has lost his spirit. No doubt. I once believed it was possible to make a difference. The men I'm chasing, they did too. That if we spilled enough blood, we can change the way people think. Es evidente que John va a cuestionar sus hechos porque él ya estuvo en esa situación. Una situación en la que entre más matara, iba a generar un cambio. Pero que al final no son más que sueños irreales, sin rumbo exacto y poco moral. Al final, no le gusta la sociedad y sus motivos los está viviendo, desde en cómo es Abraham Reyes hasta cómo los federales del principio lo están extorsionando. Y lo peor de todo es que son ellos quienes son galardonados como héroes del país. Ahora, ¿por qué John Marston está siendo extorsionado? Conocemos bien de que John no encaja en este nuevo mundo, un choque entre este nuevo mundo industrializado y el que había antes de eso. En este nuevo mundo hay mucha más corrupción que antes, y vemos cómo los federales quieren usar a John para hacer el trabajo sucio, y por eso John no puede volver a ver a su familia hasta que los federales lo dejen ir. Durante todo ese tiempo se mantiene luchando contra todo lo que era del antiguo mundo, incluso haciendo extinguir a los bisontes. Y al tener que luchar con lo que era del pasado, significa que nos volveremos a encontrar con Dutch Van der Linde. Dutch es un hombre de poco valor, que no solo lo notamos con su aspecto, sino que también lo es de manera mental. Y ahora lo vemos muy alejado al hombre que vimos antes, un hombre con estereotipos de ser respetado por lo que tiene y por las ideas que tenía. Ahora está mucho más alejado de ese hombre que alguna vez John conoció. Si quieren que haga el video de Dutch Van der Linde, revienten ese botón de likes y gustosamente les traeré ese video. Como les decía, Dutch es lo último de esa vida antigua y oscura que tenía John. Un ejemplo de cómo aferrarse a ese estilo de vida te consume y te destruye. Cuando acorralamos a Dutch, dice unas palabras muy sabias que dentro de poco les mostraré cuál fue. Una vez que Dutch muere, John es libre de reencontrarse con su familia y mientras regresa, empieza a sonar la canción Compás. Una canción que habla de los sentimientos de John. Una canción que refleja esa satisfacción de reencontrarse con las personas que amas. Una cabalgata que me recuerda a la que tuvimos con Arthur, en la cual sabíamos que nuestro forajido iba a morir. Y por otro lado, tuvimos una cabalgata con John, en la cual sabíamos que nuestro forajido iba a dejar morir ese hombre y ese pasado oscuro que en tanta destrucción trajo a su vida. Cuando finalmente John regresa a casa junto a Abigail y Jack, reinicia esa vida relajada que se tenía antes de los federales. Una vida de granjero, de marido y de padre. Haciendo todo tipo de tareas y trabajos honrados. Juega con Jack y pasa tiempo con su esposa Abigail. Finalmente, John estaba llevando una vida decente y lejos de quien alguna vez fue. El John Marston que destruyó vidas había quedado en el pasado. Pero en algún punto las palabras de Dutch toman todo el sentido y John no puede escapar del pasado y de sus acciones. Past is who we are, Miss McFarland. There ain't no changing that. Faith is a luxury I can't afford. Fight you will.
you don't just walk away from that, buy a few chickens and make it all disappear. You can't erase the past, John. Killing me, it won't make it go away. Una completa verdad, y que eso le da sentido a la sociedad. Un problema el cual resolver y disolver. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. Esto tiene mucho más sentido cuando la última misión se llama El último enemigo que debe ser destruido. Y ese enemigo es John Marston, el último miembro de la banda de Dutch que puede suponerles problemas a la nueva sociedad. Y lastimosamente, todo este suceso empieza con la última charla entre padre e hijo, en donde hablan sobre el futuro y todo lo que harán juntos. Para cuando el ejército llega e inicia el tiroteo, la familia Marston queda acorralada y a John no le queda de otra, por lo que hace un último acto de amor y decide sacar a su familia de ahí, sacrificándose para que ellos puedan tener una oportunidad. Y esto me recordó en cierta manera cuando Arthur le dice a John que escapara con su familia, para que ellos pudieran tener una oportunidad de remediarse. Un silencio que se vuelve tortura, puesto que conocemos las intenciones de John, escuchamos su respiración y todo se vuelve eterno, se vuelve frío. Se siente como se nos hace un nudo en la garganta ante lo que está a punto de suceder. John está listo y con determinación y sabiendo lo que le espera, se lanza dando una patada y empezando a dispararle a todos los que viera. John hace todo lo que puede para ganar tiempo, pero John es masacrado. Es una muerte silenciosa, dolorosa y cruda. Todo esto mientras el federal Ross se fuma un cigarro, dándole poca importancia ante un John Marston agonizando, ya que para él, John era solo un objetivo que había aplazado. John resiste un poco más hasta que finalmente cae al suelo y ante un sol incandescente muere después de haber dado todo por la sociedad. Una muerte brutal y cruel. Una muerte amarga y con sentimiento de impotencia. Pero al final, John Marston ha muerto, dando fin de esa manera a la banda de Dutch Van der Linde y el mundo de los forajidos. I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Arthur. How you doing? Nervous? But I've been nervous for a while. I had a lot of time to think in that jail, and I feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. They'd all gone crazy anyhow. Our old leader, a fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair like. I got shot in a robbery. They left me, Where's John? and I left them. I tried. Dutch! I tried. You left me! You left me to die! My boy. I didn't have a choice. John, I didn't have a choice. Left me! Soon, you gotta go. Go. Don't look back. Already had me a woman, got me a farm, then I got me more trouble. No, that's how it goes. Make yourself good and honest. I am always honest. Maybe not always good, but I'm always honest. Hello, old friend. Stop acting like a goddamn storybook hero, will ya? What choice did I have? People don't forget. Nothing gets forgiven. Our time has passed. Yeah. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. So it seems. Now listen, Jack, darling, get on this horse. Get out of here. Go find a place to hide. You're coming with us, Paul. I'll catch up. Keep riding and don't look back.
don't be worried about me, you hear? Now get going. You stay out of trouble, John. Ain't no trouble, Abigail. Ain't no trouble. I love you. I love you. Now go! Get! Durante mucho tiempo nos hemos centrado en lo profundo que ha sido la historia de Arthur, pero se nos olvida que John también tuvo una historia profunda, y sin dudarlo, estos dos juegos nos enseñan algo vital: las oportunidades. Oportunidades que nos brindan o que nosotros mismos hemos forjado, pero que al final somos nosotros quienes tomamos la decisión de qué hacer con esa oportunidad. Podemos aprovecharla como hizo Arthur, o debemos hacernos responsables de nuestros malos actos como John Marston. Para mí, siento que John sí tuvo esa redención, pero su error fue el dejarse llevar por sus emociones ante la noticia del lugar en el que se encontraba Micah. Realmente, Arthur no necesitaba ser vengado, puesto que su honor ya estaba por encima de cada miembro de la banda, porque su decisión fue hacer lo correcto. Algo que John no pudo ver, y con sus emociones en alza comete un error que lo llevaría a su más profunda desgracia. Sin embargo, él no se quedó con eso, sino que aprendió de su error a través de toda la historia de Red Dead Redemption 1. Y mientras reflexionaba de su vida, mientras perseguía a quienes fueron sus hermanos en toda su adolescencia, juventud y adultez, poco a poco ejercía ese cambio en él. Y cuando por fin fue libre, inmediatamente regresa a esa vida que alguna vez tuvo, más que todo para poder redimirse consigo mismo. Sin embargo, el peso de su pasado y del hombre que alguna vez fue, nunca fue condenado, y al haber logrado acabar con todos los miembros de la banda, la ley lo vio como un posible problema para su sistema y su sociedad. Y al mismo tiempo, al no tener a sus hermanos de la banda, John era mucho más vulnerable. Para este punto, siento que si John no hubiera ido a por Micah, de igual manera hubieran ido por él, dándoles igual cómo estaba viviendo en esos momentos, porque John ya tenía un historial y una vida criminal escalofriante. John es un hombre que fue moldeado tras haber tenido una infancia traumática, teniendo un padre que lo abandona por el alcohol y una madre que fallece y lo deja huérfano, obligándolo a cometer delitos, ya que para él esa era su salvación para poder sobrevivir en este mundo. Y luego, tiempo después, fue adoptado por Dutch y Hosea, quienes se vuelven sus figuras paternas, y que posteriormente y lastimosamente el estilo de liderazgo que usa Dutch fue de controlar y manipular, creando en John un miedo al abandono, de traición y de poder verse como un hombre que puede cambiar y de ejercer ese cambio. John es el ejemplo de un hombre que falla y que se arrepiente de su pasado. Todos nos arrepentimos o nos arrepentiremos de nuestros errores, pero también ser conscientes de que nuestras decisiones tienen un peso para nuestro futuro y que pueden afectarnos ahora mismo o más adelante. Tu vida ahora es el resultado de lo que hiciste hace un año. Tu vida dentro de un año será el resultado de lo que hagas ahora. Y aunque sientas que la vida se pausa y sientas que estás atrapado o atrapada en el mismo lugar, sin rumbo ni progreso, es fácil desesperarse y pensar que hemos fallado. Pero a veces esa pausa es solo el tiempo que nuestra mente y corazón necesitan para reacomodarse, porque no todo el crecimiento es visible de forma inmediata. Y cuando por fin estés listo o lista, todo volverá a moverse. Y lo que alguna vez parecía una pausa, en realidad era preparación, así como lo hizo Arthur Morgan y John Marston. Miguel se despide, deseándoles que pasen la mejor semana con una gran vibra positiva.